tal, gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Surgió la idea de este canal, la verdad, por mi papá. Me he estado intentando entrar más a la lectura, leer más seguido, y dije, ¿por qué no puedo hacer un video de análisis de los libros que lea para la gente que quiere informarse, quiere saber un poco acerca de estos títulos? O incluso en una de esas tienen un ensayo y de aquí pueden agarrar, no sé, ayuda de cualquier tipo. Si no están seguros de una lectura, con estos asegurarse. Y bueno, el libro que leí ahorita fue Escucha Yankee, de Charles Wright Mills, espero haberlo pronunciado bien. Y quiero hacer un análisis de este libro. La verdad es que aún no sé cómo va a llevar el canal, si va a ser un análisis profundo de todo el libro, parte por parte, o si va a ser un análisis superficial, si voy a resumir el libro, si nada más tocar algunos temas. Pues por el momento lo tengo pensado de una manera. Y bueno, en este libro lo tengo anotado aquí en la computadora para que no se me olvide lo que les iba a informar. En este libro el autor nos presenta una nueva forma de ver la Revolución Cubana, ya que está escrito a base de cartas de los mismos cubanos, con la intención de dárselos a los estadounidenses, a los yanquis. Y las cartas buscan, o en sí todo el libro busca ilustrar una forma de ver la Revolución Cubana, obviamente siendo esta desde la perspectiva de los mismos cubanos, y cómo se desarrolló su revolución y cómo está la situación actual, bueno, en ese entonces, 1960, de Cuba. Esta forma en la que se presenta no parece como cartas como tal. El autor se encarga de recopilar estas y ponerlas en forma de texto y busca ilustrar parte por parte cómo es que primero se llevó la revolución en Cuba y después cómo es que está la situación actual de Cuba, qué es lo que buscan. Al principio del libro lo que vemos es una advertencia al lector, así lo llama el escritor, donde el autor nos dice cuál es la intención del libro, así como su postura ante la situación que había en ese entonces en Cuba y el mundo entero, pero dejándolo más como un análisis que como una postura. ¿A qué me refiero? Al principio del libro el autor nos plasma, ya después de haber leído todas las cartas y obviamente de un estudio general y profundo acerca de cómo está la situación en Cuba, nos plasma un poco cómo es que se está llevando a cabo la revolución en Cuba, bueno, cuáles son los cambios que se están dando, cómo el mundo está influyendo en Cuba mismo y cómo Cuba está influyendo en todo el mundo, pero intenta guardar esa postura imparcial de las cosas, como que no busca dar su punto de vista, busca más que nada informar acerca de ello. A lo largo del libro vemos ya las cartas cubanas, que en este caso se dividen en capítulos, en las que se presenta el desarrollo de la revolución, la situación actual en Cuba y sus objetivos a largo y corto plazo de Cuba. En estas cartas los cubanos lo más que buscan hacer es dejar claras las dudas existentes acerca de su gobierno actual y de su situación en general, así como invitar a los yanquis a pensar por sí mismos y no dejarse llevar por las prensas estadounidenses. Esto se recalca muchas veces en el libro porque se da por entendido que los yanquis conocen una situación muy limitada acerca de cómo estaba Cuba en ese entonces, y aún, la verdad es que el libro, a pesar de haber sido escrito ya hace bastantes años, sigue siendo muy actual, como las personas, ya no solo los yanquis, ya no se limita solo a Estados Unidos, sino también el resto de Latinoamérica, cómo tienen satanizada a Cuba, tienen una visión muy bloqueada sobre cómo es que se ha desarrollado Cuba, y cómo es que se desarrolla actualmente, ¿no? Algunas de las dudas que más se aclaran son, por ejemplo, cómo se llevó a cabo la revolución. Como les repito, intentaré hacer un análisis intermedio, no ni profundo ni muy superficial para los primeros videos, para ver cómo lo voy a desarrollar, cómo les gusta a ustedes que lo desarrolle. Entonces los cubanos explican cómo se lleva su revolución, no explican cómo fueron las etapas, no como una clase de historia, una cátedra, pero sí lo explican para que tengamos el entendimiento de cómo fue que se desarrolló. Primero de cómo se hicieron los primeros grupos rebeldes, fueron derrotados, y estos fueron llevados se refugiaron en México, luego regresaron con Fidel Castro, el grupo rebelde se unificó,
y luchó sorprendentemente venciendo a un ejército totalmente armado, cubano y armado estadounidense, que había sido adiestrado por Estados Unidos. Y aún así el ejército cubano, la resistencia, que era apenas unos cientos, si no es que menos, logran vencer a estos soldados experimentados, entre comillas, más que nada por el conocimiento de las sierras. La mayoría de las batallas de la revolución exitosas se llevaron a cabo en las sierras, logran robar equipamiento, tecnología, muchas cosas que le ayudan a ganar al final en la guerra a los revolucionarios cubanos. Cómo funciona el país antes de la revolución también lo mencionan mucho. Cuba antes de la revolución tenemos que entender que era un burdel estadounidense, donde las fábricas explotaban a todos los recursos de Cuba, más que nada el azúcar. Como siempre sabemos, los estadounidenses cuando llegan a monopolizar un sector, también monopolizan la creación, la producción de cosas a un solo producto o a unos 2 o 3. Donde puedan más explotar, no les importa que se pueda sostener la nación. Entonces, el país de Cuba antes de la revolución era eso, era un burdel. Mucha gente moría de hambre en la carretera, o sea, veías personas, así lo explican ellos, claro, veías personas en las carreteras muriendo de hambre, sin hogar. Solo un tercio de las habitaciones, bueno, de las casas habitaciones tenían baños. Y de esas la mitad tenían baños adentro, o sea, la otra mitad tenía los baños afuera, como comunales, se podría decir. Ahora, ¿cuál es la postura mundial en ese entonces y actual también acerca de Cuba? La mencionan mucho, cómo los satanizan, los tachan de comunistas a los cubanos, pero ellos mismos no se identifican con un comunismo, y menos con un comunismo staliniano, para nada. Ellos se manifiestan más como libertadores, como humanistas, revolucionarios humanistas, y si se les tiene que tachar de comunistas, como comunistas humanitarios, en donde, a diferencia de con Stalin, los cubanos no buscan un comunismo industrializado, en donde se obliga a las personas a trabajar en las industrias para ser competentes a un nivel mundial. No, se busca planificar mejor las zonas pobres, los cultivos, expandir el comercio de Cuba en general. Y esto lo voy a decir ahorita justo porque también hablan de cómo se desarrolla la reforma agraria en Cuba, porque es bien sabido que en lugares donde ha habido revolución, por ejemplo México, se hacen reformas agrarias, pero nunca han sido eficaces, nunca han cumplido con su propósito real. Y en Cuba no pasa eso. En Cuba de verdad se logra ver un cambio a partir de la reforma agraria. Se empieza, a las personas que se morían de hambre en las carreteras, sorpresa, se les empieza a dar trabajo. Ellos producen los pollos que todos comen, ¿no? Empiezan a producir el azúcar, empiezan a producir muchos tipos de productos de necesidades básicas, de modo que todos pueden sustentarse. Y eso es lo bonito de Cuba, lo que aún la gente ve mal, ¿no? Por eso lo siguen llamando comunismo. Se ciegan ante esa, cuando Cuba el comunismo tiene muy poco. Porque de hecho no había tantas producciones, no había tantas granjas o empresas que pertenecían al gobierno de Cuba, sino que eran como Pascual, una comunitaria, no me acuerdo cómo se le llama, en donde varios granjeros se juntaron y dijeron, oigan, si nos juntamos podemos producir mucho más, podemos ser más eficaces, porque eso sí, el gobierno dijo, me tienes que producir tanta cantidad, si no lo haces con la pena te quito la propiedad, porque así es como funciona. O sustentas los recursos, o entregas los saldos que debes entregar, o no sirve que tengas esa propiedad, de nada sirve. Y eso es lo que se logra con la reforma agraria, y se logra a tal nivel que Cuba actualmente es uno de los países con menos índice de desnutrición y desnutrición infantil. Ese es el grado con el que actuó Cuba. ¿Cuál es su postura? ¿Cuál fue su bloqueo? ¿Cómo se desarrolló el bloqueo? Bueno, eso todavía puede haber, me sorprende que todavía haya gente que crea que no hay y no hubo un bloqueo económico por parte de Estados Unidos a Cuba. La verdad es que había un bloqueo. Espera. Una disculpa, conecté mi laptop. La verdad es que había un bloqueo. ¿Y cómo se hace esto? Pues Estados Unidos cancela las cuotas de azúcar a Cuba. Con la doctrina Monroe
prohíbe, o bueno, busca prohibir que estados europeos comercien tractores, maquinaria, demás con países de América, entre ellos Cuba, para lo mismo, monopolizar el mercado. Estados Unidos busca siempre eso, monopolizar el mercado, y es algo que ya no se puede negar, y en ese entonces tampoco se podía negar, pero no, la gente era muy escéptica y se tendía mucho al drama, que actualmente también hay varias personas, pero bueno, pues Estados Unidos lo que buscaba era recuperar Cuba a la manera que la que pudiera. ¿Cuál era el problema? Que no podía hacerlo militarmente, porque Cuba tenía el sustento de la Unión Soviética, tenía el sustento de la Unión Soviética, y esto le permitía una defensa, por así decirlo, ante una invasión militar totalmente agresiva por parte de los yanquis. Siempre estaba la amenaza de si los yanquis intentaban invadir Cuba, los rusos responderían, igual China, le enviarían equipamiento, ejército, y a Estados Unidos no le convenía una guerra a tal nivel. ¿Cuál es la situación cultural, médica y educativa de Cuba? Deplorable. En ese entonces terminaron la revolución, era deplorable, todos eran analfabetas, la medicina estaba privatizada como en Estados Unidos, donde los médicos buscan extorsionar a los enfermos, donde las cuotas médicas son altísimas, un asco de medicina y de educación como la calle en Estados Unidos. Y la cultura estaba por los suelos, no había cultura en Cuba, y fueron las cosas que primero se atendieron como prioridad. Primero la reforma agraria, que Cuba se levantara como potencia económica, y hasta eso lo han hecho, pese al bloqueo lo han hecho, se sustentan bien, no hay pobreza en Cuba, y la pobreza es relativa, ¿no? O sea, lo comparamos con México, entre otros países, y aquí la mitad de la población se está muriendo de hambre. En Cuba no, sí, no pueden tener un teléfono del año, eso es cierto, tenis del año, pero no se mueren de hambre. Y eso hablaremos un poco más adelante acerca de las libertades. En educación hicieron todo lo posible, convirtieron antiguos sitios del ejército cubano en escuelas, y las equiparon con todo lo necesario. También empezaron a educar a los adultos que ya no podían estar con los niños en las primarias, los empezaron a educar en las sierras, y junto con la educación los ponían a trabajar. En la mañana trabajaban y en la tarde estudiaban, para que no, la única alternativa de esos adultos no fuera la delincuencia como estaba haciendo. Además tenían visiones muy utópicas acerca de la educación, que igual hablaremos un poco más adelante acerca de ellas. En la medicina igual, la buscaban hacer pública totalmente, y vas ahorita a Cuba y de hecho es así, si eres cubano la medicina no te cuesta, los tratamientos médicos casi no cuestan o no cuestan, porque es tu derecho, eres cubano, mereces que Cuba te proteja, y reforman la medicina totalmente, porque la medicina y el derecho eran una forma de ascender políticamente, es la única verdad. La mayoría de políticos eran médicos, porque cuando estudias medicina pues podías hacer favores. Incluso mencionan que antes de la revolución enviaban cirujanos que nunca habían operado como cirujanos, y era normal que 5 o 6 personas murieran gracias a la operación de estos cirujanos. La situación cultural, como digo, era deplorable, pero aquí entran en una contradicción, en un callejón sin salida, porque podían incentivar la cultura en Cuba, la libertad de expresión, pero había un sentimiento de antirrevolucionario en las personas que se incentivaba. Y aquí viene la polémica siempre de que Cuba es comunista y que ellos están en contra del capitalismo, porque Estados Unidos se enfocó en hacer que la lucha antirrevolucionaria se volviera anticomunista, mencionando que Cuba, o sea, haciendo siempre mención de que Cuba era comunista, y toda la fuerza se iba sobre eso. Todos los que estaban en contra de la revolución estaban en contra del comunismo, porque así se los vendió Estados Unidos. Y entonces Cuba tuvo que actuar, tuvo que decir, bueno, todo lo que entonces sea anticomunismo para nosotros es antirrevolucionario, y nosotros no queremos cosas antirrevolucionarias. ¿Por qué? Porque están reformando todo un país, están volviendo a nacer toda una Cuba, y no pueden permitir que vengan pensamientos antirrevolucionarios a masacrar a las personas, y cómo ha crecido toda Cuba. Tocan estos temas del comunismo profundamente en el libro. No quiero hacer mucho spoiler, por así decirlo, del libro, pero quiero mencionar eso. Que por ejemplo, para Estados Unidos es cierto que todo lo que no sea directamente como
totalitarismo económico lo menciona, se vuelve comunismo, todo, absolutamente todo. ¿Cuántas personas no masacraron que a lo mejor no buscaban un comunismo como tal, pero buscaban más libertades en este tipo de cosas? En el 68 en México, por ejemplo, esos estudiantes tenían orientaciones comunistas, sabido por casi todos, y los mataron. Y así intentaban hacer menos a Cuba, y se fundamentaban más en el hecho que buscaban apoyo de la Unión Soviética, de China, que eran países comunistas, que también mencionan qué tipo de comunismo, ¿no? ¿Qué defines como comunismo? No puedes ponerlo todo en un bote y decir, todo esto es comunismo, todo lo que está afuera ya no lo es. No, porque hay diferentes tipos de comunismo, el marxista, staliniano, etcétera, etcétera. ¿Y en cuál pertenece Cuba? ¿No? Que como ellos dicen, no pertenecen al comunismo. Critica a los Estados Unidos, pero buscan ser sensibles con los yanquis, algo que me gusta mucho del libro. Critica mucho a los Estados Unidos, la forma en la que adoctrina a todo el mundo, ¿no? A toda América, en la que explota a toda América, y nosotros los americanos, todos los latinoamericanos, sudamericanos, todos nos dejamos explotar por Estados Unidos, y es una realidad actual. Me sorprende que un libro tan viejo tenga una actualidad, sea tan relevante en la actualidad, porque aún pasa. Solo en México, por ejemplo, el año pasado se privatizó el petróleo, ¿no? Las energías. Pues esto pasa, Estados Unidos llegó y otra vez explotó, todos los mexicanos nos quedamos sin nada. De esto habla el libro. Escucha, Yankee, les mostraré el libro, pero mi gata destrozó la portada, entonces no puedo mostrárselos. De esto habla el libro, de cómo hemos dejado que Estados Unidos nos explote. En ese entonces nos advertía, nos decía que los yanquis son eso, buscan monopolizar, buscan llegar a los países, acarrear todo e irse, todo lo que pueden. Y habla también sobre ese falso orgullo yanqui que existe, de que los Estados Unidos son lo mejor y van a ayudar. Todavía existe en Estados Unidos ese tipo de mentalidad. Los estadounidenses, la verdad es que son tan poco cultos, y pues es que es un hecho, que aún piensan, por ejemplo, que Irak, cuando fueron a Irak y demás, Pakistán, que fueron unos héroes, llevaron libertad, aún lo piensan y ven a los soldados que llegaron como héroes de guerra. Ellos son los libertadores del país, cuando solo llegan a explotar recursos y se van. Y lo peor es que los soldados terminan siendo una herramienta más para el gobierno, y para el gobierno, para los del capital, los que tienen el dinero. Habla sobre también el panorama mundial de los gobiernos, hacia Cuba, hacia Estados Unidos, hacia todo, como los latinoamericanos se están cansando de los estadounidenses, pero siguen permitiendo que pasen sobre ellos, como el resto del mundo tiene la mira sobre Estados Unidos. También eso es algo importante, porque Estados Unidos no actúa con tanta severidad sobre Cuba, porque al final están siendo vigilados por todos. Cualquier cosa que hagan sobre Cuba cambia la perspectiva universal hacia Estados Unidos, y cómo Cuba se empieza a ver un poco mejor frente a los ojos del mundo. Más que nada para Europa y allá no ven tan mal a Cuba como aquí en Latinoamérica, porque seguimos teniendo mucha influencia estadounidense, mucha, demasiada. ¿Por qué su relación con la Unión Soviética y China? Bueno, ya la expliqué un poco, pero la puedo explicar un poquito más a fondo. Pues ante el bloqueo económico que tienen por Estados Unidos, la Unión Soviética, Rusia, China, se abalanzan sobre Cuba a apoyarlo. Buscan apoyarlo exhaustivamente. Le venden tractores, le venden maquinaria, comercian con ellos, buscan apoyarlo sinceramente. A lo mejor, como ellos lo dicen, buscan nuestro apoyo de ideología, ¿no? Buscan que nosotros en dado momento lo apoyemos, y claro que lo debemos, se lo debemos, al final se lo debemos. Pero nosotros no lo hacemos con esa intención, nosotros no lo hacemos con la intención de volvernos comunistas, de tener sus mismos pensamientos. No, nosotros buscamos ser una nacionalidad totalmente libre y soberana, en la que nosotros mismos estipulemos lo que queremos ser. Y es algo que también le reclaman a los yanquis, ahorita que recuerdo, que no los declaran como soberanos, ni como un país libre, mientras lo sigan declarando como parte de la Unión Soviética. Mientras lo sigan declarando como parte de la Unión Soviética, como acarreados de China y demás, nunca los van a ver como un país soberano que puede tomar sus propias decisiones, y es algo que les enoja mucho a los cubanos. Pero nunca se los discriminan directamente a los yanquis, sino a los estadounidenses.
porque saben que no todos los yanquis son iguales y defienden eso, algo que por ejemplo muchas personas no hacemos eso. Muchas personas discriminan a los cubanos como todos son iguales o a todos como un nacionalismo estúpido que se maneja actualmente. Porque universidades mundiales, esto me encanta de Cuba, que al final no se terminó de lograr, pero está cerca. Muchas personas van a estudiar a Cuba, por ejemplo, medicina, porque es un país potencia en medicina. Ellos querían hacer universidades mundiales, de modo en que todos fueran a estudiar esas universidades, grandes pensadores, grandes profesores, fueran a enseñar y a estudiar en esas universidades, de modo que se recolectaran todo tipo de pensamientos e ideas en un mismo lugar y de ahí se esparcían hacia todos los países. Obviamente no sabían que no iban a contar con el apoyo yanqui, pero les hubiera gustado mucho. Y aunque varios profesores de Latinoamérica, de Europa iban y los apoyaban, nunca se terminó de congregar este tipo de universidad que ellos aspiraban, esta ciudad universitaria, ciudad de educación en la que vendrían gente de todos los países, etcétera, etcétera, y se cultivaría una educación y cultura como ninguna otra. También hablan sobre qué significa ser yanqui, ¿no? ¿Qué significa un yanqui? Ellos buscan que los estadounidenses, que los yanquis cambien esa perspectiva que se tiene acerca de ellos de manera radical, apoyando las revoluciones, diciéndole a su gobierno cómo tienen que actuar, porque al final recriminan mucho eso, que ellos defienden la democracia y aún lo hacen, defienden la democracia, pero su democracia no es más que una burla, no tienen libertades reales. Eso lo tocaré un poquito más adelante, eso no quiero tocarlo ahorita. Pero, por ejemplo, para ellos, yanqui significa terror, alguien que los va a explotar. Significa bloqueo, significa impedimento, significa retraso, significan muchas cosas negativas para ellos el yanqui. Y se preguntan hasta qué momento los yanquis van a empezar a cambiar esa perspectiva que se tiene mundialmente y que aún se le tiene. Cuando te menciona estadounidense, no se te viene científico, no se te viene cultura, no se te viene libertad, no, se te viene opresión, se te viene invasiones, se te viene guerras. Este tipo de cosas se tienen en cuenta cuando se habla sobre los yanquis actualmente, y la verdad es que es muy triste que sea así. ¿Qué otra cosa aquí? Lo que ya les hablé, la contrarrevolución, cómo se les llama sí, los pensamientos contrarrevolucionarios que hay, que quieren quitar al gobierno, privilegios aquellos que los tenían, y tachan al gobierno de Cuba como totalitarismo, y tal vez no sean, tal vez lo terminaron siendo, pero ellos lo veían que tenía que ser así, al final tenía que ser así porque se tenían que tomar decisiones, no se podía preguntar, oye, ¿quieres que se tomen decisiones? No, tenían que tomarse y tenían que hacerse. Pero al final, ¿qué diferencia hay de ese totalitarismo al totalitarismo que hay ahora en otros países? En donde tú no tomas decisiones. O sea, hablamos de, por ejemplo, Estados Unidos, México, Colombia, todos países en los que se supone que no hay totalitarismo y hay una democracia. En realidad no podemos tomar decisiones, el pueblo no toma decisiones, no sabe hacia dónde se orienta el país, ellos solo fluyen y se dejan llevar por los gobernantes, por las empresas. Y nunca va a cambiar. En Estados Unidos igual, con la diferencia que ellos explotan, no son los explotados. Por eso no lo resienten tanto. Después, ¿qué es la libertad? Eso también lo tocan mucho porque se tacha de que Cuba no se respetan las libertades. Y ellos lo reconocen, tal vez sea cierto, tal vez tengamos que limitar algunas libertades para que se desarrolle Cuba como queremos y como necesitamos. Pero también recriminan mucho de países en los que según se está desarrollando la libertad, wow, es lo mejor del mundo. Cuando, no sorpresa, visitas Estados Unidos, visitas México y demás, y te das cuenta que no hay libertades reales, nosotros no escogemos cómo manejarnos, cómo nos vamos a orientar, ¿no? Y es triste, la verdad es muy triste. Pero nos dejamos llevar por la fantasía. Le preguntas a alguien si es libre y él te dice, sí, yo puedo comprar lo que quiera, yo puedo decidir qué hacer con mi vida, cuando es mentira. En realidad no, puedes comprar lo que te permiten hacer, puedes hacer lo que te permiten hacer, no eres libre. Tu gobierno te maneja, las empresas te manejan. ¿A qué le llamas libertad? ¿Sí? No. Y no solo eso, qué egoístas que somos, que decimos tenemos libertad cuando la mitad de nuestra población no puede ni siquiera saber si va a comer hoy, no puede ni elegir eso, si va a comer hoy. ¿Qué libertad hay? Y en Cuba
Me dices que no hay libertades, pero ellos sí pueden escoger, realmente pueden escoger qué quieren ser. Tienen esa libertad de decir, tienen esa seguridad de decir, voy a crecer y yo quiero ser esto. Yo quiero desarrollarme de esta manera, en este campo. Quiero ser atleta, quiero ser médico, quiero ser ingeniero. Ellos de verdad pueden hacerlo. Esa es libertad. ¿Y por qué no en un futuro? Creo que ellos están más cerca de conseguir la libertad absoluta, en la que en un futuro ya, ¿sabes qué? Quieres comprar lo que quieras, quieres hacer lo que sea, hazlo. Ellos están mucho más cerca, están mucho más desarrollados. Hablan sobre cosas que podrían cambiar. O sea, ¿cuáles son los peligros, más que nada, de la revolución? La contrarrevolución, los pensamientos contrarrevolucionarios. Ni siquiera son los comunistas cubanos, porque ellos no le tienen miedo a eso, a los comunistas cubanos, para nada. Bueno, ya para terminar lo del libro, me fui a quitar los lentes porque me estaban cansando la vista. Al final del libro el autor nos pone otra advertencia al lector, en el que nos vuelve a dar su interpretación acerca del contexto mundial y el contexto de Cuba, pero ya dando más una opinión crítica, ya dando más su opinión. Esto para que después de haber leído el libro nosotros hayamos formado nuestra opinión acerca de cómo fue la revolución cubana, qué hay en Cuba, y él al final complementa esto o llena algunos agujeros, además de que él sí es más directo acerca de los estadounidenses, su comportamiento y cómo ellos perjudican a Cuba y el resto del mundo. Más que nada es eso al final, es como un resumen, pero con opiniones por parte del autor. Y eso es básicamente el libro. La verdad es que lo recomiendo mucho para tener una perspectiva diferente acerca de Cuba, incluso cuando querés saber cuál es la realidad en Cuba o cómo fue que llegó hasta este punto Cuba. El libro te da muchas pistas y mucha perspectiva de cosas que no sabías y te va abriendo el panorama a entender muchas de las cosas que pasan en Cuba y muchas de las cosas que no pasan en Cuba, pero que se dicen que pasan en Cuba. Es algo extraño y la verdad es que lo recomiendo mucho. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Like y suscríbanse. Y intentaré hacer este tipo de dinámicas una vez a la semana. Leer un libro y contarles de qué trata. Espero que les haya gustado el video. Bye.